Queridos amigos, muy buenas noches. Aquí, como es nuestra costumbre los miércoles, les habla Luis Ismoes, responsable de la gestión de conocimiento de ITIL. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que, aunque siempre ha tenido vigencia, de repente, bajo las circunstancias que estamos viendo, tiene más vigencia todavía. Y tiene que ver con unas normas, unos estándares, que independientemente de la certificación que uno pueda lograr con esas normas o estándares, lo importante es ver cómo nos pueden ayudar a que nosotros hagamos una mejor gestión, tanto de la calidad como también de la seguridad e higiene. Y para eso estamos trayendo a alguien que realmente le ha dedicado muchos años de su vida a lo que es ese tipo de trabajo, y es un auditor con muchísimos años de experiencia, es Marco Gallardo. A Marco nos conocemos hace algunos años, hemos trabajado juntos en principio hace, no sé, 10 o 15 años dando cursos de ITIL, pero siempre hemos estado haciendo cosas en paralelo. Lo interesante es que Marco se ha ido por el área de auditoría muy fuertemente, pero además ha tenido la oportunidad de manejar muchos proyectos de outsourcing muy grandes. De hecho, en una empresa en la cual trabajamos juntos, él manejaba un proyecto de outsourcing de $600 millones al año. Entonces, sin más, les dejo a Marco para que nos pueda hablar un poquito de su experiencia y la experiencia que tiene ahora en los sistemas integrados de gestión. Adelante, Marco, por favor. Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Gracias por su participación. Entonces, vamos a hablar esta noche sobre los sistemas integrados de gestión. Básicamente lo que vamos a conversar hoy es sobre 3 ISOs. El ISO relacionado con gestión de la calidad, el ISO relacionado con el estándar, mejor dicho, relacionado con la gestión ambiental, y el tercero, que es el que más se relaciona con el tema que estamos viviendo ahora, que es la pandemia, lo que es seguridad y salud en el trabajo. Vamos a analizar brevemente en qué consiste cada uno de ellos, y después vamos a enfocarnos en cómo sería el inicio de un proyecto de este tipo a través de una empresa o una organización, o independientemente que sea una empresa pequeña, mediana o grande, ¿no? Vamos a enfocarnos ahora en el porqué de las cosas, y para esto vamos a plantearnos lo que está ahora en boga, que son las advertencias o todas las medidas de bioseguridad que tenemos para una empresa, o en este caso es para un restaurante, que más o menos, para que tengan una idea, pero los mismos conceptos se aplican a cualquier empresa, independientemente que sea su tamaño. Tenemos todas las advertencias que se identifican ahí, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, en fin. Todo lo relacionado a evitar que nos contagiemos, ¿no? Básicamente. Es prudente mencionar algunas normas legales, tanto decretos supremos como resoluciones ministeriales y algunas leyes que ha sacado el Congreso con relación a seguridad y salud en el trabajo, como también la Ley General del Ambiente, que indirectamente está asociado. En lo que se refiere a las normas legales del decreto supremo, y sobre todo hablan de lo que acaban de sacar, que es la mascarilla, ¿no? La careta facial, se le conoce también como escudo facial, la careta. Ahora lo han puesto para el personal o la ciudadanía que van a los supermercados o al transporte público. Sin embargo, se está usando en los bancos, en los restaurantes, etc. Entonces, directo o indirectamente lo vamos a mencionar, porque eso es lo que está en boga en este momento, y básicamente son lo que está generando las resoluciones ministeriales del MINSA, ¿no? Del Ministerio de Salud. Bien, entonces ahora, entrando en el cómo, vamos a entrar en el primer estándar internacional, o en la norma, que se llama el ISO 9001, que está asociado a gestión de la calidad. Esta norma está relacionada con una empresa en la cual quiera definir o aumentar sus ingresos, o quiera mejorar su calidad de los productos y servicios que ofrece. En ese sentido se dice que es una decisión estratégica de la organización, porque esto es manejado desde la alta gerencia. Básicamente está orientado a cumplir con los objetivos y propósitos de la organización. El estudio que se hace está basado en procesos. Hay que hacer un levantamiento de los procesos, de todos los productos y servicios que genera esa organización. No solamente se quiere aumentar las expectativas del cliente, sino superarlas, ¿no?
En este caso hay que tomar en cuenta cuáles son los requerimientos del cliente y finalmente cuál es la forma o la mejor manera de mejorar esas expectativas y también asegurar su fidelización, o sea, cómo evitar la pérdida del cliente, sino más bien al revés, tener cada vez más clientes, ¿no? Es uno de los objetivos que siempre se plantea en este tipo de estudios. Es importante que a los clientes se les satisfaga con los requerimientos. Siempre, independientemente que sea una empresa de tecnología de información que va a proveer un servicio de tecnología de información o va a proveer, en este caso voy a mencionar algunos ejemplos de una empresa, como ejemplo voy a mencionar a lo largo de la presentación una empresa de importación, instalación y mantenimiento de bombas de agua para el sector residencial, de construcción y el sector minero. Entonces, en este caso, siempre hay que tomar en cuenta las especificaciones que hace el cliente. Entonces, obviamente, los productos y servicios están en función de esos requerimientos funcionales u operacionales que exige el cliente. También se va a mencionar, la norma habla de las no conformidades, o sea, aquellas acciones que no están de acuerdo a la norma o al requisito se le llama no conformidades. En auditoría normal se decía cuáles son las acciones de auditoría que han surgido en una auditoría. En este caso, se les conoce como no conformidades, o sea, toda acción que no cumple algo que no cumple de la norma. Y finalmente, las decisiones que se toman están basadas en evidencia, ¿no? Como dice un dicho por ahí, y a lo largo de la norma hablan de información documentada. Esto quiere decir que lo que hay que tomar en cuenta es la documentación. Recuerdan un dicho que dicen por ahí hace mucho tiempo, los auditores decían, lo que no ha sido dicho, lo que no ha sido escrito, pues no ha sido dicho. Entonces tiene que haber siempre una evidencia, y la evidencia es a través de información documentada. Bien. En este gráfico lo único que se quiere es mostrar cómo ha evolucionado la calidad de gestión, ¿no? Primero empezaron con control de calidad y luego aseguramiento de calidad para cumplir las especificaciones del cliente, para llegar a lo que es satisfacción del cliente, lo que también se le llamó gestión de calidad, donde se tomaba en cuenta una serie de aspectos como el ciclo de calidad, donde se planificaba, se hacía, se verificaba y se tomaba acción de todas aquellas acciones que había que tomar para mejorar el esquema y mejorar la calidad de gestión. Para finalmente llegar a lo que es direccionamiento estratégico, que en este caso es la ISO 9000, en la cual todas las normas o todos los requisitos de la norma se le conoce como estructura de alto nivel, que básicamente son las normas de gestión de la calidad. Aquí también hay otro concepto que se introduce, es la satisfacción de las partes interesadas. Más adelante hay una lámina en la cual le voy a decir cuáles son las partes interesadas. El segundo estándar, la segunda norma, es lo relacionado con el ambiente, todo lo que es gestión ambiental. Básicamente aquí lo que se busca, la norma lo que busca es un equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, ¿no? Básicamente lo que se quiere es reducir el riesgo. En este caso, se protege a nuestro entorno y todos los recursos naturales. Hay una evolución dentro del contexto de las legislaciones más estrictas que dicen, porque en este caso la norma dice qué hacer, no dice el cómo, pero la norma también está abierta a cualquier dependiendo del país donde se aplique, hay legislaciones vigentes en cada país. Entonces, todo relacionado con medio ambiente, uso eficiente de los recursos, cómo se manejan los residuos sólidos, el cambio climático, etcétera, está relacionado y se complementa. O sea, la norma es muy amplia, lo dice el qué hacer, pero no dice el cómo. Entonces, muchas veces la legislación te dice, en algunos casos dice el cómo se debe verificar y cómo se debe hacer, ¿no? Incluso aquí en el país, en Perú, hay una ley de medio ambiente. Nuevamente, el sistema vegetal, el alcance está definido en función de las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. Nuevamente aparece ese concepto de partes interesadas. Básicamente, lo que en el caso de una empresa petrolera que me tocó a mí, que trabajé en los últimos 7 años, la idea era prevenir pues, la contaminación de los derrames petroleros, la quema de gas, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con afectar el medio ambiente, porque en nuestro caso, después voy a mostrar un ejemplo
el lote de 192 en la selva, donde había más de 120 pozos, una extensión muy grande en la provincia del Daten del Marañón, en el departamento de Loreto, y otro lote, el Z1, que eran 3 plataformas petroleras en el mar, offshore, estaba frente a la provincia de Zorritos, en Tumbes. Y finalmente, todo esto siempre está orientado a estar preparado a responder a una emergencia ambiental. Quizás lo que no les mencioné es que aquí en Perú, la institución que está adscrita al Ministerio de Energía y Minas es OCENERMIN. Entonces, esa es la institución que normalmente audita y revisa todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y a su vez con la operación en sí de la empresa de petróleo. En general puede ser una empresa de petróleo o una empresa de minas también. Y con la parte de ambiente, básicamente está la OEFA. La OEFA está adscrito al Ministerio del Ambiente y es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, el último punto, es muy importante que toda empresa tenga cómo responder ante una emergencia ambiental y luego cómo se evalúa el desempeño de cómo se reaccionó ante esa emergencia y cuál es su evaluación final, ¿no? Para cualquier cosa mejorar para la siguiente vez que se requiera. Y el tercer estándar, la tercera norma está relacionado con gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el que más se adapta o el que más está ahora conectado con lo que estamos viviendo aquí con la pandemia y con todas las medidas de bioseguridad, pues que el Ministerio de Salud ha generado actualmente, ¿no? Entonces, básicamente este estándar lo que busca es proteger a la persona en todo lo que es su salud y seguridad física y mental, en el ambiente laboral o en el ambiente donde ellos laboran, donde trabajan. Puede ser una oficina, puede ser una empresa de petróleo en la selva, puede ser una mina, puede ser una empresa de alimentos, etc., ¿no? Básicamente lo que se busca es la prevención de fallecimientos, daño y deterioro de la salud relacionado con el trabajo, identificar, eliminar o minimizar los riesgos que puedan haber como una medida preventiva y eficaz. Esto pasa, yo le hablaba por ejemplo, de la empresa de importación, instalación y mantenimiento de bombas de agua. En esa empresa muchas veces había que armar o desarmar algunas bombas, hacer mantenimiento de las bombas, entonces había mucho material como grasa, como aceite que se cae en el piso. Entonces va desde un simple resbalón que se puede tener un obrero, como simplemente puede haber una fractura o puede ser una cosa peor, ¿no? Entonces eso es lo que hay que minimizar. Por eso es que se dice que en este estándar lo que se busca es identificar siempre los riesgos y tomar medidas. Incluso se dice que tenemos que identificar la gravedad o la posibilidad de ocurrencia también. Esta norma presenta un alto alineamiento con la norma de gestión de la calidad y también con la de medio ambiente, o sea, con la 9001 y la 14001. Yo creo que esto es algo que se menciona aquí, pero se requiere mucho liderazgo, compromiso y participación de los trabajadores. Esta es la única norma donde se exige que haya participación de los trabajadores. Incluso esta es una norma que hay de que la ley del trabajo también lo exige, que tiene que haber un comité dirigido por los trabajadores. No puede ser con nivel de confianza, o sea, no pueden ser gerentes ni supervisores. Tiene que ser un comité que se eligen y mantiene sesiones semanales o quincenales que lo conforman los trabajadores y los representantes. ¿Para qué? Básicamente para guiar y ver todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Esta norma también permite gestionar los riesgos una vez que lo hayan identificado. Entonces hay que identificar los controles para eliminar los peligros, para tener esquemas claros para cómo sustituir materiales que sean peligrosos o sustituirlos por menos peligrosos, igual que los procesos y equipos que están asociados a esa generación de materiales peligrosos. También se necesita utilizar controles de ingeniería de administración. Y bueno, y básicamente es reducir la probabilidad de riesgo. Yo le había mencionado que las normas dicen qué hacer, pero no dicen el cómo. Entonces, aquí para reducir la probabilidad o la severidad del riesgo, hay una matriz que se llama I per C. Esta matriz
que es la identificación de peligros y las acciones que se toman para controlar, se puede utilizar básicamente para ir midiendo cómo van los riesgos. Mientras uno tenga controlado los riesgos, obviamente va a haber menos accidentes. Entonces, básicamente, esta es una de las herramientas que se utiliza. También se habla en el punto de proporcionar equipo de protección, es el equipo EPP, que es el equipo de protección personal. Yo particularmente, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones en la selva, habían por lo menos unas 15 torres de entre 80 y 110 metros, estaban instaladas todas las antenas. Entonces, yo tenía equipo de gente que subía y bajaba y hacer mantenimiento. Entonces, para eso había que darles todo el equipo EPP necesario, porque si no, no podían subir. Y era un requisito muy estricto para evitar cualquier accidente. A Dios gracias, en 7 años, pues no hubo ningún accidente de personas que hayan podido sufrir un accidente, un resbalón o una caída, lo que sea, ¿no? Bien, ahora vamos con el qué. En una de las láminas anteriores hablaba de una estructura de alto nivel. Le dicen a esto a los 10 capítulos de la norma. O sea, cada norma tiene 10 capítulos en los cuales está sobre todo a partir del 4, que es el más importante, del 4 al 10, son los que establecen los requisitos para que la organización, digamos, le permita pues hacer su adecuación, ¿no? Pero existe una clara correspondencia entre las 3 normas. Por eso también en estos casos se conoce como la trinorma, ¿no? Que son las 3 normas estas de calidad de gestión, de ambiente y seguridad y salud laboral. Obviamente, esto favorece mucho su integración, porque si nos ubicamos a partir del 4, del capítulo 4, el contexto de la organización, una vez que está definida bien el contexto de la organización, ya ayuda mucho y facilita la implantación de las otras dos restantes, ¿no? O sea, el mensaje que nos están dando es que se pueden aplicar las 3. Y si se aplican las 3, pues es prudente que tengamos la cabeza, que es el contexto de la organización donde la alta dirección participa. Y si ya se tiene definido bien los objetivos, todo lo que vamos a ver a continuación, se facilita muchas cosas. Después viene el aspecto de liderazgo, que es la alta dirección de la empresa con el equipo gerencial y el supervisorio, las actividades de planificación y de cambios. Finalmente viene todo lo que es apoyo en infraestructura, tecnología, información, etcétera, para caer en la parte de operación, que ese sí es algo medular de cada uno de los estándares, porque ahí sí, ahí está muy claro, hay que especificar en qué consiste. Por ejemplo, si se trata de mejorar la calidad de la instalación de las bombas de agua y mantenimiento, bueno, ahí tenemos que ir desde el diseño hasta la instalación y el despliegue, ¿no?, de las bombas en los diferentes clientes. Luego tenemos la evaluación de desempeño, porque hay que evaluar a través de indicadores, finalmente para caer en lo que toda la desviación que hayamos podido identificar de las normas, pues vamos siempre a lo que se llama un mejoramiento continuo, ¿no? Ahora, haciendo una asociación entre las normas, entre los capítulos de las normas, de las 4 a la 10, y lo asociamos hacia el ciclo de calidad, que es de planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, el capítulo 4 y 5, 6 está muy relacionado con la parte de planificación, quedando en el centro la parte de liderazgo que tiene que ver con todo el proceso. Porque aquí hay un compromiso de la alta dirección de la empresa con el proyecto, para garantizar su éxito. El hacer, pues está asociado con el soporte y operación, como lo habíamos mencionado anteriormente. La parte de verificar es evaluación de desempeño, manejo de indicadores y cuáles son las acciones para mejorar. Y finalmente el actuar son las mejoras que se hayan podido identificar para garantizar la mejora continua o buscar pues siempre la excelencia, ¿no? El ciclo del PHBA pues puede aplicarse realmente a todos los procesos. La siguiente lámina, básicamente, lo que tiene por objetivo es mostrar en qué consiste lo que le llaman las partes interesadas. Cuando uno va a definir el alcance del sistema de gestión,
tenemos que primero hacer una comprensión del contexto que viene a ser el capítulo 4 de la norma, que eso se repite en las 3 normas y en otras normas también adicionales, también parece que tienen la misma estructura, pero hay que entender y comprender las necesidades y expectativas de la parte interesada. En este caso, no solamente es todos los que forman la empresa, o sea, los accionistas, la junta directiva, los colaboradores, los empleados, los gerentes, etcétera, sino también los proveedores. Hay proveedores críticos y no críticos, incluso hay proveedores. Por ejemplo, en el caso de la empresa de instalación de bombas, hay un proveedor italiano que era donde se instalaban las bombas. Pero también hay otros proveedores, válvula checo, tubería, etcétera, o incluso tableros de control, que esos son proveedores nacionales. Entonces, hay proveedores completos del producto o servicio que uno ofrece, como también puede haber partes, proveedores de una parte o componentes de las partes de los servicios definitivos que se ofrecen, ¿no? También están los clientes, están los competidores, los contratistas, los entes gubernamentales que están asociados pues, al rubro de la empresa que se quiera, que en este caso, cuál es el tipo de empresa o rubro a cuál pertenece que se va a estudiar. Están los bancos y aliados de proyectos. Luego, aquí es muy importante, por ejemplo, las comunidades, la sociedad y las comunidades. En este caso, ustedes bien saben los problemas serios que tenemos las empresas petroleras y las empresas mineras con todas las comunidades que existen, ¿no? Las comunidades que están alrededor donde se trabaja. Y ahí, ustedes saben muy bien cómo es en el Perú. Algunas cosas funcionan y otras cosas están ahí, digamos, esperando algún acuerdo entre la comunidad y el gobierno regional, el gobierno distrital o incluso con el gobierno central, ¿no? Hay grandes problemas con eso, pero esa es una de las partes interesadas que hay que tomar en cuenta para definir el alcance del sistema. Hay que tomarlos en cuenta. Y finalmente, bueno, tal como se define, como se separa pues el aspecto del gobierno, que puede ser el gobierno central, que es el ejecutivo, el regional, que son los gerentes, todos los gobernadores regionales, provincial, que son los alcaldes, y local, ¿no? Los distritos. Entonces, aquí quería mencionarle en qué consiste. Fíjese que es una amplia gama de contactos que hay que hacer para conocer y comprender mejor las necesidades y expectativas, para definir mejor el alcance del sistema. Para llegar a definir cuál es la gestión estratégica de la empresa, sigo aquí en el capítulo 4. Entonces hay que definir bien el contexto de la organización. En este caso, hay que conocer la orientación estratégica en cuanto a su misión, visión y valores que tiene la institución. Y finalmente conocer también el análisis estratégico. Entonces aquí, como yo les dije anteriormente, la empresa, la norma, dice qué hacer, pero no dice el cómo. Entonces, en el mercado existen estas 3 formas de analizar la parte de la empresa, y para eso nos da una herramienta que es el PESTEL para analizar el aspecto externo de la empresa, el AMOFIT, que es la parte interna, y el FODA, que sí conocemos que es el más tradicional, donde se analizan las fortalezas y debilidades que tiene a lo interno la empresa y las oportunidades y amenazas en el mundo externo, ¿no? Todo esto nos ayuda a definir la gestión estratégica de la empresa. Y también se habla de una formulación estratégica. Entonces, en nuestro caso, del ejemplo que yo le había puesto, es que sale como una especie de balance scorecard, digamos, en su mapa estratégico en los tópicos de financieros, clientes, procesos y aprendizaje, ¿no? Y ahí se pone pues, cuáles son los objetivos estratégicos que debe cumplir la empresa. Y como dice en la letrita negra, y la combinación de tanto las cuestiones internas y externas, pues tiene un efecto en el enfoque que se va a dar a la organización para el desarrollo de los objetivos de los estándares internacionales, ¿no? Hablando un poquito más del PESTEL, que es en el ámbito externo, PESTEL viene de lo que es P de política, E de economía, sociocultural, tecnología, ecología y legislación. Por ejemplo, en el aspecto del clima político, a veces eso hay que tomarlo en cuenta, porque parece mentira, y los que viven aquí en Perú lo saben, no sé si será en otros países, pero aquí cada vez que hay elecciones, 6 meses antes de las elecciones o 6 meses después, incluso un año post-electoral, el país está semi-paralizado. Nadie quiere autorizar, nadie quiere comprar, nadie quiere firmar nada porque no se sabe quién viene detrás, entonces el jefe no le va a gustar o me van a acusar de corrupción y como, en fin, hay tanto, aquí se paralizan muchas cosas por aspecto político.
El aspecto económico, obviamente, se tiene en cuenta la inflación, cómo está el dólar, en fin, los ciclos económicos, ¿no? Normalmente que el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva, pues fija la política económica y la política financiera, monetaria, ¿no? Aspectos socioculturales, aspectos de tecnología, es muy importante, infraestructura, tecnologías emergentes o la infraestructura física y tecnológica que pueda tener esa empresa y cómo se proyecta para futuro. Aspectos de comunicación que ahorita están siendo muy importantes, de aquellas empresas que tenían una buena infraestructura de comunicaciones, ha facilitado todo lo que es el trabajo remoto, el home office que le llaman también. El aspecto ecológico, medioambientales, aquí están pues lo que se llaman los reclamos de las comunidades. Los que conocen el caso del departamento de Arequipa aquí en Perú, pues el caso de la mina Tía María, que está paralizada prácticamente por aspectos de la comunidad, ¿no? Y aspectos de la legislación, bueno, antimonopolio que pudieran afectar, o metodologías gubernamentales, etc. Todo eso se toma en cuenta porque todo eso le va a dar un enfoque a las acciones que se van a tomar para llegar a la gestión de la calidad o también para el aspecto de la salud y salud en el trabajo, ¿no? En lo que a MOFID se refiere es en el ámbito interno. Ahora sí hay que mirar a la empresa hacia adentro. Entonces tenemos todos aspectos de administración y gerencia. Ahí se identifican. Estos son algunos ejemplos que he puesto así en el lado derecho. Puede ser duplicidad en el trabajo, qué actividades se están repitiendo, algo así, ¿no? Estructura organizacional que se tiene y cómo se puede optimizar en todo lo que es mercadeo y ventas. Casualmente aquí donde pudieran surgir algunas actividades para mejorar la fidelización de los clientes es hacer una evaluación de cómo el cliente califica a la empresa, si está satisfecho o no satisfecho, si se hacen o no se hacen evaluaciones de los clientes. Aspectos de operaciones y logística tienen que ver con la infraestructura que se tiene para la generación de los productos y servicios que produce la empresa, tiempos de espera, si son muy largos, si se están perdiendo clientes por esperar demasiado, etc. Tenemos todo lo que es finanzas y contabilidad, si tenemos nivel de financiamiento en los bancos suficiente, cuánto se está gastando en salud, por ejemplo, que es el caso que amerita a raíz de la pandemia. En cuanto a recursos humanos, bueno, nivel de remuneraciones, si hay mucha rotación de personal, etc. Sistemas de información, si tenemos sistemas integrados o tenemos alguna brecha de infraestructura de equipo o de software. Y en general, pues los niveles de inversión en producción, investigación y desarrollo, lo que a tecnología se refiere, para mejorar nuestra calidad y los servicios que ofrecemos, ¿no?, como empresa. Finalmente tenemos el otro aspecto que es el FODA. Sin embargo, se habla de un FODA cruzado, que no sé si lo habrán manejado, pero esto básicamente tiene que ver cuando la fortaleza, por ejemplo, en lo que es estrategia ofensiva, que es el primer tema, si analizamos las fortalezas internas con las oportunidades externas, entonces simplemente lo que se busca es usar las fortalezas internas con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Entonces es como lo que se llama como un apalancamiento. O sea, hay que aprovechar al máximo. Aquí donde estamos en una situación ideal, ¿no? ¿Cómo nos apalancamos internamente para aprovechar lo que externamente nos están ofreciendo? Por ejemplo, en el caso de las bombas, había una oportunidad para introducir las bombas de agua en el sector minero y el sector petrolero. Entonces, y había una ley que fomentaba el financiamiento, y entonces, aparte de eso, la legislación internacional permitía importar otro tipo de bombas, no solamente italianas, sino también de otro país. Entonces, básicamente es definir toda una estrategia, qué hacer para aprovechar ese esquema que se está presentando y que pudiera ser un incremento un incremento pues de los ingresos de la empresa. Tenemos la estrategia adaptativa, que es aprovechar, que es donde uno ha identificado debilidades internas que deben mejorar para poder aprovechar las oportunidades externas. Entonces, aquí está claro el mensaje, que es dónde debería mejorar. Ya que tengo la oportunidad externa, pero mi proceso interno que está relacionado con esa oportunidad externa, pues está débil. Entonces tengo que tomar acciones para mejorar esa debilidad o cómo convertirla en fortaleza.
En lo que es estrategia defensiva, básicamente es disminuir el mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valido del escudo de la fortaleza. Tengo fortalezas que los puedo utilizar. Entonces, básicamente con esto estoy reduciendo amenazas, básicamente. Y finalmente, la estrategia de sobrevivencia, que la empresa, pues la organización se esfuerza en minimizar las debilidades para tratar de neutralizar las amenazas. Pero esto implica pues una reorientación de la organización. Esto también se conoce como el concepto de huida, ¿no? Huida hacia adelante. Bien, con toda esta información ya uno está en capacidad de definir bien cuál va a ser la estrategia de la empresa y cuál es vamos a cumplir, digamos, con el punto 4, con el capítulo 4 de la norma. Obviamente esto facilita, independientemente que estemos en gestión de la calidad, como estemos también en lo que es ambiente y lo que es seguridad y salud en el trabajo, obviamente, si esto se hace correctamente y se hace de forma amplia y se toma el tiempo suficiente, ya estamos preparados. Ya cumplimos el punto 4 para 3 normas, o quizá para una quinta o sexta o cuarta que se presenten más adelante. Ok, entonces, ahora siguiendo con la presentación, aquí el objetivo es hablar un poquito del capítulo 8, que es la operación. No puede ser muy exhaustivo en esto, solamente en forma muy general. Esto es muy extenso dependiendo de cuál se trate, pero simplemente a grandes rasgos, y esto se repite en las 3 normas, es la parte de planificación y control de los productos y servicios, los requisitos que se requieren para estos productos y servicios, el diseño y el desarrollo, para caer finalmente en el control de los procesos, de los servicios suministrados. Tenemos luego la producción y la provisión del servicio y la liberación a los clientes, y finalmente hay que hacer el control de las salidas nuevamente no conforme. O sea, ¿qué cosa es lo que está enviando a los clientes en la cual no está cumpliendo algo de la norma, por lo tanto se conoce como no conforme? Una vez que uno ha hecho una auditoría de esto, de esta norma, pueden salir 1, 2, 10, no sé, independientemente, no conformidades. Entonces se espera que el personal vaya mejorando y esa no conformidad lo ponga como conforme. O en la siguiente auditoría hay que mostrar evidencia de que lo que no es conforme en la auditoría anterior ahora es conforme y se demuestra, pero tiene que ser con evidencia, con análisis, con un análisis de la generación en la parte de operaciones de productos y servicios y por qué ahora sí es conforme. Se tiene que evidenciar de que ha habido una mejora y decir cómo se ha mejorado, y lo importante, el uso de indicadores. El uso de indicadores ayuda mucho en este esquema. Y algo específico en este punto para la parte de control ambiental, de la parte de medio ambiente, es que estar preparados y tener todo un esquema para responder ante una emergencia. Puede ser un derrame petrolero, puede ser una fuga de gas, puede ser caída de una torre, en fin. Independientemente, la naturaleza o la gravedad o el impacto o la gravedad del accidente o de la emergencia que se haya presentado, siempre tenemos que tener listo cómo vamos a actuar para mitigar el problema presentado. El otro capítulo de la norma, así en forma muy general, es relacionado con la evaluación de desempeño. Para cada una de las normas, para cada una de las acciones en la parte operativa, sobre todo en la parte de producción y liberación, tenemos que hacer un seguimiento, medición y análisis y evaluación del proceso. Todo esto está basado en procesos, entonces hay que medir el proceso. Puede haber auditorías internas que nos permiten mitigar esto, y también hay una presentación a la dirección. Esto es muy importante porque la dirección, la alta gerencia, la alta dirección tiene que estar en conocimiento permanente de todos estos aspectos de cómo vamos, porque aquí se ha invertido dinero y la alta dirección ha asignado recursos, solamente recursos de personal, ha habido recursos financieros, ha habido recursos de tiempo, hay compromisos, hay impactos con los organismos del Estado en la cual está adscrito ese tipo de empresa, hay cámaras de comercio, en fin. Entonces, es muy importante la parte esta de la evaluación. Por lo tanto, también hay
diferentes niveles de verificación del sistema de información de gestión, ¿no? Perdón, de sistema integrado de gestión. En la parte básica tenemos el cumplimiento de los controles operativos, que tiene que ver pues, con los indicadores proactivos. También tenemos parámetros HSQ. Hay organizaciones que, por ejemplo, en la empresa petrolera, es normal que haya una gerencia de HSQ, que tiene que ver con todo lo que es salud, seguridad, ambiente y calidad. Entonces, ellos son los que normalmente son los que tienen la interacción con la OEF o con Senermin para responder inspecciones, para responder oficios relacionados con una auditoría o con un derrame petrolero, qué sé yo. Entonces, siempre se lleva unos parámetros que nos permitan ser más proactivos en el momento de medir todos los controles operativos que tenemos. También buscamos la parte tercera del nivel, eficacia de la gestión a través de ciertos indicadores. Hay auditorías que nos permiten ver cumplimiento y eficacia del sistema. Y finalmente la revisión de la dirección, que básicamente es verificar cumplimiento y eficacia del sistema, el cumplimiento de la política y los objetivos estratégicos que se hayan planteado. Finalmente, el punto 10 de la norma se refiere con la mejora. Y en general, pues, tenemos que mejorar los productos y servicios para cumplir los requerimientos de los clientes o de las especificaciones técnicos operacionales que se hayan definido. Hay que considerar las necesidades y expectativas futuras, reducir efectos no deseados, corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados para luego caer en la mejora del desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad, ¿no? También hay que determinar las causas raíces de las no conformidades, de tal manera que la acción correctiva pues, sea la más amplia posible para no repetir estas causas, ¿no? Y finalmente caer en lo que siempre se ha hablado, es el mejoramiento continuo, permanente, para evitar que esto vuelva a repetir o que asegurar pues, los ingresos, ¿no? O asegurar la fidelización de los clientes y la continuidad de la empresa, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que hemos cubierto la mayor parte de la presentación. Muchas gracias. No sé si tendrán algún tipo de preguntas. Muchas gracias, Marco.